Hola, bienvenidos más a una sesión de SQL BI Ecuador. El día de hoy vamos a ver todo lo referente a la seguridad a nivel de datos con SQL Server 2016. También aplica para SQL Server 2017. ¿Sí? Dentro de esta sesión, bueno, antes de nada me presento, ¿no? Soy Fausto Pardo, especialista Data Platform and Cloud. Llevo como 8 años de experiencia en temas de gestión de datos empresariales. Tengo certificaciones Microsoft en temas como SQL Server R, también en Power BI y Azure. ¿Sí? Desde el 2016 estoy impulsando comunidades aquí en Ecuador, referente a todo el tema de los productos que acabo de mencionar. Abajo está la información de mi Facebook, de mi correo, de mi Twitter, para cualquier consulta que deseen realizarme lo hagan nomás. Dentro de la agenda de seguridad a nivel de datos de SQL Server 2016 tenemos tres opciones que nos permite SQL Server poder poner seguridades en cada uno de los datos que existe, sean a nivel de filas o sean a nivel de columnas. ¿Sí? Y dentro de esta es el manejo de GZIP, que es un algoritmo de compresión que lo puse dentro de esta sección porque prácticamente en el momento que se comprime la información también genera, no es entendible los datos también para otras personas. Entonces, yo sé que la funcionalidad de compresión es sumamente buena, de que sí se lo usa para otras funcionalidades, pero lo ponemos dentro de este apartado, por lo que ya les mencioné. Manejo de enmascaramiento de datos para enmascarar la información, por ejemplo, el correo que se vea xx@xx.com. Entonces lo podemos hacer de esa forma por medio de seguridades, ¿no? Si un usuario tiene permisos para ver el tema enmascarado, otros que no tengan permiso cuando no esté enmascarado. Entonces, esta información es dependiendo de las seguridades que tengan en SQL Server 2016. Manejo de seguridad a nivel de filas, esto es súper bueno como alternativa para las personas que puedan hacer filtros por medio de vendedores, por ejemplo, por campos de usuario. Se lo puede hacer este filtro o quieran saber por medio de ciudades, por ejemplo, la ciudad de Quito no puede ver los registros de la ciudad de Guayaquil. Entonces se puede hacer un select asterisco from sin un where, sin necesidad de poner un where. Por medio de permisos ya pueden es transparente para ustedes el tema de seleccionar una tabla sin filtros, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el GZIP es una herramienta de compresión de datos, como les acabé de decir, que fue creada como una alternativa al rendimiento de compresión de Unix. ¿Sí? Fue tanta la fama de GZIP que SQL Server lo agregó dentro de sus funciones para poder hacer compresión y descompresión de columnas de una tabla. Antes, con SQL Server 2016 se tenía un algoritmo de compresión para el tema de páginas y filas, pero esas son muy diferentes a la compresión de los valores que se hace a nivel de columna, que es muy diferente, ¿no? En la función de compresión de SQL Server 2016, por lo general, cuando se comprime o descomprime, hace un tema regresa la información como bar binary max, ¿no? La sintaxis para poder usar este GZIP es compress y ponemos la columna o la expresión que queramos comprimir y para poder descomprimir también ponemos la expresión. Siempre devuelve un bar binary max. ¿En qué columna se puede aplicar esto? Por lo general en las columnas tipo texto, ¿no? Como vemos aquí, como en varchar, bar binary, char, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de los pasos que se hace para poder hacer una compresión por medio del GZIP. Aquí tenemos un caso, en el caso A, que es el tema de la compresión prácticamente. Aquí se agrega una columna como una opción de compresión, ¿sí? Por ejemplo, instrucciones, se le pone el tema de conversión a varchar max, y aquí se lo pone dentro de paréntesis la palabra complex, que es la sintaxis, que va a comprimir esta columna que viene de la tabla de Product Model, ¿sí? Más abajo tenemos el tema de la descompresión, el tema de una consulta común y corriente sin compresión. ¿Sí? Simplemente hacemos la conversión e insertamos dentro de estas tablas temporales que dice sin compresión y el otro que le ponemos con compresión. Este es un ejemplo que vamos a ver más adelante de un demo, pero prácticamente el tema de la instrucción es lo que nos interesa. ¿Sí? Ya, al momento
como vemos, en la tabla temporal que ya insertamos arriba, que se llama with gzip, ahora yo quiero saber la información que contiene estos datos, me va a salir en chino. La información me va a salir en chino. Entonces, para poder descomprimirlo, necesito hacer el decomprex gzip y eso me vuelve otra vez a los valores originales que estaban anteriormente. Vamos a ver un demo acerca de esto. Entonces, aquí abrimos, vamos a compartirnos nuestro Manager Studio, ¿sí? Y les vamos a mostrar un poquito cómo es el tema del funcionamiento del gzip. Aquí tenemos los famosos temporales que les acabé de mostrar en las diapositivas, ¿no? Estamos consultando la tabla de producción, donde la instrucción no tiene valor, ¿sí? Y a esto le hacemos una conversión a varchar max, y una vez que esté hecho varchar max ya podemos usarlo dentro de una función de compresión. Esto ejecutamos y lo guardamos en la temporal, ¿sí? Entonces aquí nos pide que nos loguemos nos cambiemos de base de datos, entonces aquí lo hacemos listo. 9 registros. Lo mismo hacemos, la misma instrucción, pero sin haber hecho la compresión. Esto es para poder evaluar cuánto se comprime la información en temas de almacenamiento, ¿sí? Obviamente que la funcionalidad de gzip es para comprimir, como les dije anteriormente, no es tanto para seguridad, pero miren, la información ya no es entendible, entonces también podría usarse como un tema de seguridad. Y el tema aquí es cuando está sin haber hecho compresión, los datos en claro, ¿sí? Entonces vamos a ver una de las funcionalidades que tiene gzip, que es el tema de compresión, y vamos a anotar como menor el tema del almacenamiento. Cuando se usa el gzip, está con un almacenamiento de 32 KB y abajo sin la compresión está de 50 KB, entonces prácticamente está en un 40% que había reducido el almacenamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos una instrucción para poder hacer el tema de la descompresión de la tabla que vimos anteriormente, ¿no? Que esa tabla que estaba comprimida. Ahora yo quiero descomprimir haciendo una consulta, entonces uso la palabra decompress y lo convierto a varchar max. Y ya tenemos otra vez, regresa nuestra información ya sin compresión, ¿no? Ese es por el lado del gzip. Sigamos. Bueno, permítame cambiar la pantallita a compartir nuestra diapositiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el enmascaramiento de datos. Bueno, el enmascaramiento de datos es una técnica que se usa para poder encriptar la información. No tanto encriptar, mejor dicho, enmascarar. Hay a veces que los valores de una columna tienen los mismos tamaños y se puede encriptar los caracteres, por ejemplo, el DMI o el número de cédula, se puede poner que tiene 10 caracteres, digamos, entonces yo puedo poner 10X y ya pues está encriptada la información y ya las personas que tengan permisos para leer, se les pone este permiso para que puedan leer en claro cómo es el valor. Pero las personas que, por ejemplo, que no tienen el permiso, se les va a valer los valores en X. Eso se podría usar para poder hacer pasos de ambientes. Por ejemplo, estoy en el área de producción y quiero pasar los datos a desarrollo, entonces las consultas que vayan a hacer las personas de desarrollo o de testing para poder bajar la información de producción, van a bajar los datos ya enmascarados. Entonces ya no van a poder ver en claro, pero sí les vamos a dejar, digamos, unos caracteres visibles para que puedan ser entendibles por ellos y ya no tengan problema en ese caso, ¿no? La definición de un valor de máscara dinámica tiene varias opciones de mascarar. Por ejemplo, aquí tenemos un valor predeterminado que es cuando yo defino una tabla o algún alter a una tabla, yo defino con la palabra masked with function y pongo default. Entonces aquí estoy determinando ya de manera default que toda esa columna va a estar mascarada por medio de la función de x, ¿no? XXXX.
Entonces todos se van a poner XXX y cuando son valores numéricos se va a poner el valor de 0. ¿Sí? Entonces de esta forma funciona el valor por default. El email es un atributo de máscara de función que nosotros usamos para poder enmascarar ciertos caracteres de un correo. Pero automáticamente, cuando yo le pongo email, ya sabe que la arroba no tiene que enmascarar, ¿sí? Ni el .com, ni el .net, no tiene que enmascarar nada de esa información. Lo único que enmascara es el tema de los valores que son visibles, como es el dominio y el nombre del usuario del correo electrónico. ¿Sí? El tema aleatorio simplemente es un randómico, una función de enmascaramiento aleatorio que se puede usar como cualquier tipo numérico, ¿sí? A fin de enmascarar el valor original con un valor de intervalo aleatorio. Entonces el randómico tiene un inicio y un fin, de donde va a variar, estos valores va a variar dependiendo de forma aleatoria y eso se va poniendo en los caracteres que se esté configurando dentro de los tipos numéricos, ¿no? Cadena personalizada significa qué prefijos voy a personalizar, es decir, si nosotros no queremos que aparezca las X, podemos personalizar de otra forma, que se aparezca la Z, todo eso. Entonces, también se puede predefinir desde qué carácter se quiere poner estos valores ocultos. Por ejemplo, si yo tengo Ecuador 001, 002, 003. El 003 para mí es muy importante que no se vea, entonces yo enmascaro los tres últimos caracteres que eran los numéricos y el S se queda, entonces yo puedo poner un enmascaramiento parcial que inicie desde el tercer carácter y enmascare dependiendo de la configuración que yo le ponga. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se define el tema de que una columna use la función de enmascaramiento. Entonces se usa la palabra reservada masker, ¿sí? With, abrimos paréntesis, ponemos function y allí y se le coloca el modo de enmascaramiento que va a ser la función de esa columna, ¿no? En este caso en este ejemplo está, por ejemplo, el parcial, ¿sí? Que desde el segundo carácter inicie con esto hasta que termine. El otro que tiene enmascaramiento del teléfono que le ponga por default, o sea que todos los valores van a estar enmascarados con unas XXXX. Y este que es tipo correo en email, lo ponga con formato email. ¿Sí? Para nosotros poner el tema de permisos, bueno, este tema de permisos es para poder asignarle o no asignarle el tema de que pueda enmascarar o pueda no enmascarar, ¿no? Entonces, para poder agregar, reemplazar o quitar la máscara de una columna, se precisan los permisos del alter enimax y el alter común y corriente de una tabla, ¿no? Ahí se puede de alguna forma revocar o quitar todo el tema del enmascaramiento. Nosotros podemos definir el tema del enmascaramiento simplemente cuando usamos el createTable o el alter, ¿sí? Los usuarios con el permiso de select, cuando ponemos el grant select a una tabla, por ejemplo, que eso es lo común que hemos hecho las personas que hemos manejado seguridades a nivel de tabla, podrán ver los datos, todas las personas van a poder ver los datos, ¿no? Común y corriente, pero a esto se le agrega un tema en particular. Se le agrega una sintaxis que se llama un max, que es la palabra reservada, que donde se le dice que esta persona tiene permisos de enmascarar o no tiene permisos para ver los datos en claro, o solo va a ver lo enmascarado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se concede estos permisos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí estoy otorgando permisos al usuario test user, le estoy otorgando permisos de select, ¿sí? Pero este usuario que le otorgué los permisos de select, yo después le voy a conceder unos permisos también que pueda enmascarar, ¿sí? Entonces, en el momento que yo haga las consultas, ¿sí? En el momento que yo haga las consultas, esta persona ya no va a poder, va a ver los datos enmascarados sin enmascarar, en claro. Y cuando le ponemos solo mask, queda como ya enmascarado la información, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la demostración que vamos a ver a continuación.
para que quede más claro. ¿Sí? Vamos entonces al tema de enmascaramiento. Bueno, nos logueamos en tema de, cambiamos la base de datos a temas de capacitación. Esta es una consulta para poder seleccionar las tablas del sistema, para poder saber si es que alguna columna, si existe tablas con enmascaramiento, con columnas enmascaradas. Entonces no existe en este caso, porque es una base de datos nueva, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear una tabla que se llama Membership. Y este Membership tiene ya definido el tema de que van a ser enmascaradas las columnas. Aquí estoy definiendo ya el tema de cómo van a ser la función de enmascaramiento. Listo, está creado. En la siguiente instrucción hacemos el tema de inserción de los datos. Y cuando consultamos vemos que todo está en claro, todavía, ¿no? Es porque la función de enmascaramiento comienza a funcionar cuando ya se le otorga el permiso de enmascarar, que está con máscara o no está con máscara. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo le otorgamos el permiso a este usuario que acabamos de crear, user test. Le vamos a dar un permiso de consulta sobre esta tabla que se llama membership. Entonces, en el momento que yo consulto, ya automáticamente esta persona no puede ver nada de la información que ya está enmascarada. Entonces aquí en este caso ya está enmascarado de manera por default, ¿sí? Entonces si yo quiero que una persona, por ejemplo, los administradores de base de datos, ellos sí puedan ver, porque es parte de su custodia de la información de los activos de la empresa, ellos puedan ver la información, yo tengo que darles específicamente el permiso de un mask al usuario test user. Simulemos que ahora es el administrador, para que él ahora sí pueda ver la información de los datos. Entonces ponemos un mask. ¿Sí? Bueno, aquí parece que no está funcionando algo. Ejecutar como usuario rever. ¿Ya? Bueno, en este caso el usuario test user tiene permisos para poder, no tiene todavía asignado los permisos para enmascarar. Entonces le vamos a asignar. Vamos a ver. Aquí está más, le vamos a revocar, que estaba revocado. Ok. Creado el usuario. Bueno, tuvimos un inconveniente aquí con el tema de la base de datos que estaba corrupta, pero ya le resolví, ¿sí? Entonces, ahorita le acabamos de crear al usuario test user. Entonces, le vamos a conceder permisos de consulta y vamos a ejecutar como si yo fuera test user el tema de la información del select, ¿sí? Entonces, ahí vemos que la información está. La información está enmascarada, la información tal cual como fue definido en la parte de arriba, ¿no? El first name fue puesto como parcial, ¿sí? Desde el tercer carácter comienza a ponerse las X, tal cual como se definió aquí. El otro default, que es que todo enmascara con X, y el email, que solo enmascara ciertas, desde la primera letra, pone XXXX y le deja el .com y el arroba, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el tema de cómo yo le otorgarle permisos al test user. Le voy a otorgar permisos que ya pueda ver la información sin enmascarar. Entonces aquí ejecutamos, ¿sí? Y consultamos la información con ya con ese permiso adicional que le pusimos, y ahora sí ya puede ver la información del test user. ¿Ok? Entonces, por medio de permisos, por medio de conceder permisos del OMASK, nosotros podemos definir el tema del
que pueda verla, visualizar la información. Y si nosotros ya queremos quitarle los permisos que le pusimos de un enmascaramiento a user test, le hacemos rebook y revocamos la información de la máscara que le pusimos al inicio, al test user, y automáticamente si consultamos nuevamente con test user, ya me imagino que ya no puede ver la información enmascarada. Está enmascarada, ¿no? Entonces ya la información vuelve a estar enmascarada y ya no puede ya visualizar dicha información. Aquí para el tema de hacer ya el tema de definiciones de las tablas para poder hacer un cambio, de eliminar el tema de enmascaramiento, nosotros podemos usar el drop masker, ¿sí? Y a la tabla de membership le quitamos, al teléfono le quitamos el enmascaramiento, ¿sí? Ok, bueno, son temas de que ya se quedó definido el test user, ¿no? Pero nosotros podemos eliminar tanto con el tema del enmascaramiento, con el alter table, el alter column, ¿sí? Y también podemos añadir con el alter. Cuando nosotros nos olvidamos de haber definido arriba, lo podemos añadir nuevamente para poder hacer la consulta de la información, ¿sí? Entonces, esa sería la forma como nosotros podríamos proceder con el tema del enmascaramiento, ¿sí? Regresemos a la diapositiva. Ok, entonces vamos a compartir nuestra ventana de la presentación, ¿sí? Ok. El tema de seguridad a nivel de fila, pues la seguridad a nivel de fila nos permite a los clientes controlar el acceso a las filas tal cual de la tabla de la base de datos según cierta característica del usuario. Es decir, que el usuario que está aquí, por ejemplo, el usuario de azul, él solo puede ver los registros pertenecientes a este usuario azul. Asimismo, el usuario amarillo puede ver solo lo del amarillo. Entonces, para poder definir ese tema de consultas, por lo general, antiguamente se hacía un cel, el asterisco from y el where, usuario tal. Pero eso podía hacer cualquier persona. Cualquier usuario de estos usuarios que están de colores podrían hacer el usuario verde podría consultar la información del usuario amarillo, el usuario amarillo del azul y así. Entonces eso no era ni un tema de seguridad. Entonces lo que agregó SQL Server en 2016 es el tema de la seguridad a nivel de fila, que el usuario sin poner el filtro del where, con el select asterisco from normal, común y corriente, solo le va a aparecer los registros que le pertenecen al verde o al azul, ¿sí? Bueno, vamos directo al demo para poder comprender este tema de las seguridades a nivel de fila, ¿ya? Entonces aquí vamos a compartir la ventana del... ¿Sí? Vamos a compartir la ventana del Manager Studio y aquí nos vamos a ver un demo relacionado a cómo se configura este tema de la seguridad a nivel de fila. Vamos a resetear todo el tema de los permisos de los vendedores, ¿sí? Vendedor 1 tal, vendedor, administrador, todo eso, ya, ok. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es crear 3 usuarios. Un usuario administrador que pueda ver todos los registros de una tabla, un usuario vendedor 1 que solo pueda ver sus registros y un usuario vendedor 2 que solo pueda ver los registros del usuario vendedor 2. ¿Sí? Entonces esto les creamos aquí. Ahorita vamos a crear una tabla de ventas donde vamos a depositar todas las ventas simuladas que vamos a ver después. ¿Sí? Estas ventas están puestas para el vendedor 1 y son ventas del vendedor 2 de ciertos productos que ha vendido. ¿Sí? Entonces aquí insertamos información y consultamos la información de ventas. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ahorita sigue siendo visible para mí, ¿no? Esta información. Entonces lo que hacemos primero es conceder, vamos a otorgar permisos de lectura en la tabla ventas al usuario administrador, al vendedor 1 y al vendedor 2. ¿Sí? Ok, está otorgado los permisos. Y aquí es donde nosotros creamos la función de digamos, de seguridad. Es un esquema de seguridad, donde en el momento que ingresa un valor, digamos aquí ingresa el vendedor 1, vendedor 2, que por aquí van a ingresar
el campo vendedor que le creamos acá arriba, ¿sí? El campo Sales Rep es el campo del vendedor, prácticamente ese es el que va a ingresar por aquí. Se va a validar si ese usuario pertenece a sí mismo, si es el usuario que es, le va a salir, entonces la función va a retornar 1. Caso contrario no va a retornar nada, entonces no va a consultar nada, ninguna información adicional. Entonces aquí, pero si es que el usuario se llama administrador, ellos pueden seleccionar, cualquier registro pueden ingresar, porque aquí está validándose que sea administrador. Todos los registros se va a poder visualizar, es decir, si aquí entra administrador, todos los registros van a poderse visualizar. Aquí es donde está la excepción, donde la columna que venga del registro se va a validar con el username si pertenece al administrador. Si pertenece al vendedor 1, solo se va a ver del vendedor 1 y solo va a ver del vendedor 2. ¿Sí? Entonces aquí se crea la función de particionamiento. Parece que ya está creado. Vamos a validar. Bueno, le creamos. ¿Ya? Entonces aquí más abajo se define la política, es decir, ya a la tabla le voy a decir que use esta función que yo creé previamente y le digo qué columna de mi tabla es la que va a ingresar como parámetro de la función. En este caso se llama SalesRep. Entonces aquí va a evaluar y todos los registros que me retornen 1, dependiendo del usuario que está ejecutando, solo va a ver los registros de ese usuario. Entonces en este momento yo voy a definir que la tabla de ventas use esta función de consulta. Y es aquí donde nosotros hacemos el tema de la consulta de vendedor 1, la consulta de vendedor 2, la consulta de administrador. Como ven, aquí ya no hay ni un where, no hay nada, simplemente se está haciendo select a una tabla de ventas. Pero en el momento que yo ejecute, ¿sí? Entonces solo va a ver los registros del vendedor 1. Correcto, entonces ahorita ya se está ejecutando con vendedor 1. En el momento que yo ejecute con vendedor 2, perdón, hagamos el rever. En el momento que yo ejecute con vendedor 2, solo voy a ver lo del vendedor 2. Y en el momento que ingrese con el administrador va a poder ver todos los registros. ¿Sí? Entonces, de esta forma es una de las formas que yo creería que es la mejor para poder poner seguridades a nivel de fila. Es este nuevo esquema con SQL Server 2016 que salió, para poder de alguna forma filtrar la información para que un vendedor no vea lo del otro vendedor. Esto, en el caso práctico, se usa bastante en análisis de ventas, en reportes o dashboard, donde los especialistas del negocio, los business análisis, hacen un tema de dashboard de ventas que han elaborado acerca de una empresa. Entonces, ellos por lo general tienen una estructura jerárquica de vendedores y administrador de vendedor, y el administrador de vendedor puede ser que sea también sea administrado por otro administrador que esté arriba. Entonces, los vendedores de abajo no pueden ver las ventas de los otros vendedores, ¿sí? Entonces, desde la base de datos ya se le otorga permisos para que ya no puedan consultar esa información. Entonces, desde el reporte ya va a ser transparente que en el momento que se loguea el usuario y ese usuario se autentique en SQL Server, ya solo se le va a ver la información del vendedor 1 y solo va a ver del vendedor 2. Y si es administrador, va a ver solo de las ventas de sus vendedores que están a cargo de él. Entonces, de esta forma podemos poner las seguridades con SQL Server 2016. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido esta pequeña sesión acerca sobre las seguridades a nivel de datos. Estaremos en la siguiente sesión compartiendo un poco más sobre SQL Server 2016 o 2016-2017. Y bueno, que pasen muy bien y hasta pronto.